La sociedad los tilda de fríos, desagradecidos, egoístas, rebeldes que dan la espalda a su propia sangre. Pero Carl Jung vio algo mucho más profundo. Para él, aquellos que se alejan de la familia no son débiles ni perturbados, son los únicos verdaderamente despiertos en un hogar dormido. En su trabajo clínico, Jung descubrió que romper los lazos familiares no es un signo de debilidad, sino muchas veces la más pura expresión de lucidez. Hoy entenderás por qué la oveja negra de la familia no es el problema, sino la portadora de una verdad que todos prefieren ignorar. Y por qué, para Jung, dejar atrás lo que nos frena puede ser la única manera de convertirnos en quienes realmente somos. Durante décadas, Jung se sumergió en lo que llamó el inconsciente familiar. Se dio cuenta de que las familias no solo comparten genes, sino también una sombra colectiva, un pozo oscuro de verdades negadas, donde todos aceptan en silencio hacer la vista gorda. El abuso se convierte en educación estricta, el abandono se disfraza de enseñar independencia, el narcisismo se justifica como una personalidad fuerte. ¿Y quién se atreve a señalar estas distorsiones? Ese se convierte en el problema. Imagínese un contrato invisible, firmado incluso antes de nacer. Cada familia tiene sus reglas tácitas, de que se puede hablar y de que debe permanecer en la oscuridad. Estas normas nunca están escritas, sino que se transmiten por la mirada de desaprobación, por el cambio repentino de tema, por la tensión que se apodera del ambiente cuando alguien toca lo que no debe. El inconsciente familiar funciona como una ilusión colectiva y su mantenimiento requiere la complicidad de todos. Ahí es donde entra el portador de la verdad. Quienes deciden romper vínculos suelen ser los que siempre lo han visto todo. Observó los ciclos de ira de los padres alcohólicos, sintió la manipulación disfrazada de afecto, identificó la dinámica del niño de oro y del chivo expiatorio que otros pretendían no ver. Pero el peligro no está solo en darse cuenta de estos patrones, está en absorberlos, en tratar de arreglar lo que ya estaba roto desde el principio. Estas personas desarrollan lo que Jung llamó percepción diferenciada, una mayor sensibilidad para leer el clima emocional de un entorno, para captar la distancia entre lo que se dice y lo que se siente, para soportar el peso de los resentimientos no expresados. No es un regalo, es un mecanismo de supervivencia, forjado en hogares donde la comprensión entre líneas podría significar seguridad o incluso escapar de un peligro real. Jung los llamó pacientes identificados. La familia los señala y les dice, tú eres el problema. Eres demasiado sensible. Estás armando un escándalo. Necesitas terapia. Irónicamente, tienen razón, pero no en su forma de pensar. Quien se aleja no está enfermo, es reaccionar de forma saludable ante un entorno insalubre. Son como la fiebre que delata la infección, no la infección misma. Pero las familias no quieren escuchar esta verdad. Admitir que quienes se fueron actuaron con lucidez sería reconocer que algo anda profundamente mal en el sistema. Entonces, en lugar de enfrentar la realidad, se cerraron aún más. Cuentan historias del hijo desagradecido que lo desperdició todo, se unen en una narrativa de víctimas. Mientras tanto, los que escaparon respiran aliviados, finalmente libres. Comprenderás esta dinámica a través del concepto de individuación. No puedes convertirte en quien realmente eres mientras estás atrapado en un papel que otros han definido para ti. Si tu familia te convirtió en el chivo expiatorio, pasarás tu vida cargando con culpas que no te corresponden. Si te designaron como el Salvador, te agotarás intentando curar heridas que no has abierto. Si te obligaron a ser el niño perfecto, te asfixiarás bajo el peso de las expectativas de los demás. La individuación requiere separación, no necesariamente física, sino psicológica. La capacidad de saber dónde terminas tú y comienzan los demás, de distinguir tus pensamientos de los que se plantaron en tu infancia, de reconocer cuando la culpa es señal de que has hecho algo mal y cuando es solo el miedo a romper un viejo guión. En el momento en que ves estos roles tal como son, algo cambia. Te das cuenta de que tu familia realmente no te conoce, solo conocen el personaje que necesitaban que interpretaras. Y entonces surge una elección imposible, seguir actuando en una obra para la que nunca audicionaste o abandonar la escena y descubrir quién eres realmente. Jung observó que la ruptura familiar rara vez es impulsiva.
No es una explosión, sino una muerte lenta, seguida de un instante de absoluta claridad. Alguien te pide, por enésima vez, que ignores tu realidad y aceptes la de ellos. Un padre exige que te disculpes por poner límites. Se espera que un hermano finja que el abuso nunca ocurrió. Y de repente lo sabes, nada va a cambiar. Esta lucidez es diferente de la ira o el dolor. Es más frío, más profundo, más definitivo. No es una decisión emocional, es una decisión de supervivencia. Eliges tu cordura sobre su comodidad. Tu futuro en lugar de su pasado. Tú mismo, cuando nunca te eligieron. Pero luego viene la culpa. La sociedad tiene armas poderosas contra cualquiera que se atreva a abandonar a su familia. Murmura sobre honrar a sus padres, cita pasajes religiosos sobre el perdón, recuerda que la sangre es más espesa que el agua. Convenientemente, olvidas que la frase completa dice que la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre, que los vínculos elegidos son más fuertes que los accidentes biológicos. La culpa actúa en capas, primero, la decepción de los demás, entonces, romper una regla invisible que dice que la lealtad significa sufrir en silencio. Y, finalmente, la culpa existencial de ponerte a ti mismo en primer lugar, de afirmar que tu vida y tu cordura importan tanto como la comodidad de los demás. Jung tuvo una respuesta radical a esta culpa: el primer deber es con la propia alma, no con las obligaciones biológicas. Vio a pacientes destruirse a sí mismos tratando de mantener relaciones que los consumían por dentro. Fue testigo de cómo personas sensibles y brillantes se reducían a la sombra de lo que podrían ser, todo para evitar decepcionar a unos padres que, en el fondo, nunca estarían satisfechos. Lo que Jung sabía, y la mayoría de la gente no entiende, es que permanecer en un sistema familiar tóxico no solo te hace daño. Perpetúa la disfunción para la próxima generación. Cuando aceptas el abuso, les enseñas a tus hijos que el amor incluye el abuso. Cuando ignoras sus necesidades, les muestras que engañarte a ti mismo es normal. Cuando guardas secretos familiares, te conviertes en cómplice de la mentira. El camino de la alquimia emocional requiere valentía, pero también ofrece herramientas. Con límites basados en Jung, ejercicios prácticos y una guía de 236 páginas para convertir la confusión en claridad, puedes empezar hoy. El viaje para convertirte en quien eres, no en quien se esperaba que fueras, está a tu alcance. Se les enseña a actuar. Y, sin embargo, es precisamente en este acto de rebelión silenciosa donde nace la verdadera libertad. La sociedad insiste en que el amor familiar es incondicional, pero olvida mencionar que, para muchos, esta incondicionalidad tiene un precio: la renuncia a uno mismo. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que sucede cuando el amor que debes cultivar se convierte en una prisión? Cuando cada visita, cada llamada, cada mensaje es un recordatorio de que no eres suficiente. No es egoísta reconocer que algunas relaciones no son saludables. Es supervivencia. Y, más que eso, es un acto de amor propio, quizás el primer acto verdadero que te has permitido. La decisión de alejarse no tiene que ver con el odio. No se trata de venganza. Se trata de reconocer que, por mucho que lo hayas intentado, por mucho que hayas perdonado, por mucho que hayas dado nuevas oportunidades, algunas heridas nunca sanan. Simplemente sangran en silencio, año tras año, hasta que te das cuenta de que la sangre ya no es tuya, es de ellos y corre por tus venas como veneno. Y luego eliges vivir. No para la familia. No para la aprobación de los demás. Pero para ti. La gente llamará a esto deserción. Dirán que eres frío, desagradecido, que estás desperdiciando algo sagrado. Pero lo que no entienden es que, para ti, no quedaba nada que tirar. Solo quedó el peso de una historia que nunca fue tuya, de unas expectativas que nunca te cuadraron, de un amor que siempre llegó con condiciones. Y, al final, la pregunta que queda no es por qué te fuiste, sino cómo duraste tanto tiempo. Hay duelo en esta elección, sí. Un luto por la familia que merecías pero que nunca tuviste. Un duelo por los momentos que deberían haber sido de alegría, pero fueron de miedo. Un duelo por el niño que creyó que, algún día, las cosas cambiarían.
Pero también hay una extraña sensación de alivio, como si, después de años de cargar una mochila llena de piedras, finalmente la hubieras dejado. Y por primera vez se da cuenta de que puede respirar. El mundo no está preparado para personas que se eligen a sí mismas. Prefiere a los mártires, a los que sufren en silencio, a los que aguantan hasta el final. Pero ya no eres esa persona. Aprendiste que el amor no es un contrato de dolor, que la lealtad no requiere sacrificio, que la familia no es un título que heredas, sino una elección que haces todos los días. Y, si hoy elegiste no estar más allí, es porque, en algún momento, entendiste que tu vida no es un homenaje que debes pagar. El viaje no termina con la separación. Recién comienza. Porque ahora tienes que aprender a vivir sin el peso de la culpa, sin miedo al juicio, sin que su voz resuene en tu cabeza. Tienes que reconstruir tu historia, redefinir lo que significa el amor y, sobre todo, aprender a perdonarte por tardar tanto en irte. Pero esta es la verdad que nadie te dice, no estás solo. Hay millones de personas que, como tú, un día miraron hacia atrás y comprendieron que la única manera de avanzar era dejar atrás lo que los frenó. Y, al final, tal vez eso sea lo que debería ser la familia, no una cadena, sino un puerto. Un lugar desde el que empiezas, no un lugar que te impide llegar. Si lo tuyo no fue así, el problema nunca fuiste tú. Siempre fue su problema. Y ahora, por fin, eres libre de escribir tu propia historia, sin excusas, sin arrepentimientos, sin mirar atrás. Es la única manera de finalmente vivir. Y si aún dudas, si aún cargas con la culpa como un peso invisible, recuerda, no fuiste tú quien falló. Fueron ellos los que no supieron amar sin condiciones, los que confundieron control con cuidado, los que convirtieron el cariño en una deuda impagable. No le debes nada a quien solo supo cobrar. Mereces más que migajas de atención disfrazadas de amor. La familia elegida no es un premio de consolación. Es una revolución silenciosa. Es el acto de decir, no necesito nacer de alguien para pertenecer a alguien. Se trata de construir vínculos que no sangran, que no asfixian, que no requieren que uno se encoja para adaptarse. Estas personas no vienen con un libro de reglas, sino con una simple pregunta, ¿cómo puedo apoyarte? Y por primera vez te das cuenta de que no es necesario mentir para ser aceptado. No tienes que fingir que estás bien cuando no lo estás. No es necesario que justifiques sus elecciones como si fueran errores. Hay una libertad aterradora en eso. ¿Por qué al principio te preguntas, ¿y si nadie más me quiere? Pero luego descubres que el mundo está lleno de personas que no necesitan que seas perfecto, solo que seas tú mismo. Y de repente, la soledad que temías se convierte en algo más ligero, un espacio vacío que, poco a poco, se va llenando de voces que hacen eco de las tuyas, de manos que no retroceden, de miradas que no juzgan, sino que celebran. El dolor llega en oleadas, es cierto. Hay días que te despiertas y extrañas lo que nunca tuviste. Hay noches en las que te preguntas si valió la pena. Pero luego respiras hondo y te das cuenta, el dolor de quedarte fue peor. El dolor de quedarse era una herida que nunca sanaba, un veneno lento que lo devoraba todo. Ahora, incluso en los días difíciles, hay una claridad que antes no existía. Ya no luchas por ser visto. Estás aprendiendo a verte a ti mismo. Y esa es la mayor victoria. Porque al final, la familia que dejas atrás no es la que pierdes, es la que realmente nunca te tuvo. ¿Pero qué familia eliges? Este es el que te encuentra cuando ya no necesitas demostrar nada. Es el que llega sin avisar, sin condiciones, sin más expectativas que una, que sigas siendo quien eres. Así que, si hoy estás del otro lado, si ya diste el paso o estás por darlo, debes saber esto, no estás abandonando a nadie. Finalmente estás llegando a casa. Y el hogar no es un lugar donde te toleren. El hogar es el lugar donde te aman, tal como eres. Sin asteriscos. Sin reservas. Sin miedo. Porque, en el fondo, la mayor traición no fue que tú te fueras. Es que nunca te dieron un motivo para quedarte. Este es el comienzo de una nueva página en su historia. Un capítulo donde las palabras finalmente se alinean con lo que siempre supiste que era verdad, donde cada línea escrita es tuya, cada elección es tuya,
cada respiración es un acto de valentía que solo tú entiendes. Imagínese, por un momento, cómo sería vivir sin la menor sombra de duda, sin el peso de las expectativas ajenas. No como un sueño lejano, sino como la realidad que mereces construir. El camino del alquimista no es solo una guía, es el mapa que transforma la sensibilidad en fuerza, la intuición en estrategia, el dolor en sabiduría. Aquí aprenderás a descifrar las señales que siempre has estado cerca de comprender, a erigir límites que protejan sin aprisionarte, a navegar por el mundo con la claridad de quien ya no se pierde en el ruido de los demás. Son 236 páginas de conocimiento que no se limita a teorías, sino que se revela en ejercicios prácticos, en pasos que puedes seguir hoy. 3 videos exclusivos profundizan aún más en cada lección, como si alguien estuviera a tu lado susurrando, puedes hacerlo. Y te mostraré cómo. El diseño debía ser tan inspirador como el contenido, cada página era una invitación a reconectarse con la versión de uno mismo que nunca debería haber sido silenciada. Este no es un llamado para quienes buscan respuestas ya preparadas. Es para aquellos que están listos para crear el suyo propio. Para aquellos que saben que sentir profundamente y pensar con claridad no son opuestos, sino las dos alas que te llevarán más lejos de lo que jamás imaginaste. El camino ya está marcado. La puerta, abierta. ¿Y el primer paso? Él es tuyo. Encuentre el camino del alquimista en tserialmin.com. Porque la siguiente dimensión de tu vida no espera. Ya ha empezado.